Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo. Pues qué hermoso cuando disponemos nuestra mente, nuestro corazón para alabar a Dios. Y bueno, pues después de esa preciosa alabanza vamos a pasar a la palabra. Vamos a continuar con nuestro ciclo de prédicas, creyente o discípulo. Hoy vamos a ir al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Hoy vamos a ver el tema: los verdaderos discípulos son los que permanecen en su palabra. Para esto vamos a mirar el versículo 30, 31 y 32. Versículo 30, 31 y 32, ¿sí? Y dice la bendita palabra de Dios: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pues puedes mirar que son palabras del Señor Jesús. Es palabra del Señor Jesús. Él mismo está diciendo estas palabras, pero él estaba hablando a un grupo de personas. ¿Dónde estaban? En el templo judío. En el templo judío, porque acuérdate bien que Jesús vivió con las costumbres judías. Vivió como judío, ¿sí? Murió como judío. Entonces estaban vigentes los templos judíos todavía, y él había llegado a ese templo judío después de empezar a platicar con ellos. Pues normalmente ellos siempre buscaban en qué tropezar al Señor Jesús, en qué agarrarlo para que dijeran que era falsa su palabra, ¿verdad? Y estaba ahí platicando con ellos, estaba ahí en el templo platicando con ellos. Y de pronto le llevan a una mujer adúltera, que le habían agarrado en el mismo acto del adulterio. Y le dicen: mira, Señor, esta mujer la agarramos en pleno acto, y la ley dice que ha de morir apedreada. ¿Sí? Pero ¿tú qué dices? Tú que dices ser hijo de Dios, ¿qué dices? ¿Verdad? Y el Señor Jesús, pues con la sabiduría que tenía de parte de Dios, le dijo: bueno, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra sobre él. Y dice que desde el más grande hasta el más pequeño se fueron yendo cada uno, se fueron saliendo del templo. Y le pregunta a la mujer el Señor Jesús: oye, ¿dónde están los que te acusan? No veo a nadie. Dice: no, ninguno, Señor. Dice: bueno, yo tampoco te acuso. Vete, pero no peques más. O sea, no vete y ve a vivir tu vida nuevamente. No, había tenido el encuentro con Jesús. Ahí estaba el Señor Jesús delante de él.
y estaba diciéndole, bueno, de hoy en adelante, vete, pero no peques más. No le estaba diciendo, ya eres perfecta. No, le estaba diciendo, de hoy en adelante, este pecado que venías practicando, deja de hacerlo, ¿verdad? Y ellos lo vieron, los judíos lo vieron, y no pudieron cómo acusarle. Pero posteriormente les empieza a hablar de su propia persona. Él mismo les decía, bueno, yo soy la luz del mundo, dice. Yo soy la luz del mundo. Pero los judíos le dicen, tu testimonio no vale, porque tú testificas de ti mismo, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios dice que alabanza en boca propia, que es vituperio, es maldición, es una ofensa. Bueno, le estaban diciendo, por tu solo testimonio no vamos a tomar que es verdadero. Pero les dice el Señor Jesús, es que yo no testifico yo solo, dice. Yo y mi Padre es el que da testimonio de mí. Dice, además, ustedes conocen la ley. En la ley dice que por boca de 2 o de 3 testigos sea verdad el testimonio. Entonces, ahí les estaba hablando y les estaba diciendo cosas que ellos no entendían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se las revelaba, ¿verdad? Porque les estaba diciendo cosas muy simples, muy sencillas, pero no lo entendían. Por eso el pasaje que tomamos dice, hablando él estas cosas, las que acabamos de decirte a grandes rasgos, porque trae más otras verdades, dice, pero hablando él estas cosas, muchos, dice, o sea, la mayoría de los que estaban ahí, la mayoría de los que estaban dentro del templo, muchos es mayoría, dice, creyeron en él. ¿Sí? Muchos al escuchar la voz, al escuchar sus verdades, creyeron en él. Pero el Señor Jesús les dijo, a ver, qué bueno que has creído, qué bueno que entendiste el mensaje, qué bueno que a lo mejor escuchaste una buena palabra y dijiste, yo ya soy cristiano, ¿sí? Pero el Señor les dice, espérense, ¿sí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ya no les está hablando a todos, ya no está hablando a todos, él les está diciendo, ustedes que han creído, ustedes que dicen que ya creyeron, bueno, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Bueno, pues hoy ojalá y entendamos este pequeño estudio y vamos a pedirle a Dios que Dios nos guíe, hermanos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Señor, porque nuevamente nos reúnes en este lugar, Señor, con el propósito de aprender cada día más de ti, Señor, de conocerte más, Señor. Ahora pedimos que la asistencia del Espíritu Santo, Señor, nos dé la gracia y la sabiduría para entender este mensaje, Señor, para entender tus palabras, Señor, y no pase como aquellos judíos que les hablaste cara a cara, Señor, y no entendieron tu mensaje. Ayúdanos esta mañana, Señor, danos la gracia y la sabiduría, Padre, para poder ser verdaderamente tus discípulos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues vemos que, pues este capítulo 8 es todo si tú quieres verlo, es una discusión entre los judíos y el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús les estaba hablando, pero pues en medio de esta plática les da esta gran verdad, ¿sí? Porque dice que muchos creyeron en él. Entonces, en medio de esta discusión, si lo quieres ver de esa manera, él les dice, bueno, si realmente quieren ser mis discípulos, tienen que poner atención. Tienen que poner atención a las palabras que yo les estoy diciendo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
El Señor les decía porque muchos habían creído, ¿sí? Muchos pues habían tomado decisión de seguirlo a Él, pero les dice, no basta con creer, porque muchos creen. Bueno, hasta el diablo cree, ¿verdad? Hasta el diablo cree que hay Dios. Entonces, no basta con creer, sino que se tiene que permanecer en la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, Jesús marca una distinción entre los que son simples creyentes y los verdaderamente sus discípulos. ¿Sí? Un creyente es todo aquel que profesa ser cristiano. Hoy en día vas a muchos lugares y muchos te dicen, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero son creyentes. El discípulo tiene un distintivo, sigue al pie de la letra la palabra de Dios. Sí. El verdadero discípulo es aquel que se ha dado, pues de una manera real, no emocional. Se ha dado realmente al Señor, su vida la ha entregado en las manos de Cristo. ¿Sí? Estos son los que realmente son verdaderos discípulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos permanecen en las enseñanzas del Señor Jesús. Permanecen en esa enseñanza que recibieron de Cristo Jesús. No se apartan de Él. Su fe está fundamentada en las palabras de Cristo. Entonces tienen siempre la cualidad de la permanencia en la palabra de Dios. Por encima de cualquier situación, como aquel libro que dice, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Sí? En sus pasos se llama ese libro, perdón. ¿Sí? Y cada que venía una situación a la vida de este creyente, decía, bueno, Jesús, ¿qué haría en esta situación? ¿Sí? Entonces continúan con la palabra del Señor. Su fe siempre está ahí fundada en su palabra. ¿Sí? Entonces, estos verdaderos discípulos no son salvados simplemente por permanecer. Espero que me entiendas esta gran verdad. O sea, la salvación no es por permanecer en la palabra simplemente, sino que permanecen en la palabra porque son salvos. Aman la palabra de Dios. Y eso es muy diferente. O sea, no es permanecer por permanecer, ¿no? Ya les he platicado antes, decíamos, pues ya que estemos allá arriba en el cielo, como sea, hermanos. La cosa es llegar al cielo. Pero no es así. Si tú ves la parábola de las bodas, dice que ya estaba allá arriba. Ya estaba allá en la fiesta de bodas, pero entra el Señor de las bodas y le dice, ¿y tú cómo entraste aquí? Él le dice, no estás vestido de bodas. Entonces no es llegar por llegar, sino que lleguemos porque realmente somos salvos, porque realmente amamos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en este texto, el verbo permanecer no significa una mera continuidad, sino una comunión íntima con Dios, ¿sí? ¿Sí? No es una mera, ahí continuidad, vamos a continuar. No, es una comunión con Dios, es conocer más a Dios, ¿sí? Permanecer en la palabra de Jesús, es identificarse con ella, con su vivencia, cómo vivía Cristo Jesús, identificarse con el testimonio que daba, ¿sí? Esa debe de ser la norma de nuestra vida, seguir los pasos de Jesús. ¿Sí? No la doctrina humana, no la doctrina de un hombre. ¿Sí? Entonces, esta vida de obediencia, pues, debe de ser un seguimiento constante hacia las pisadas de Cristo. Esto es lo que hace a una persona, a un verdadero discípulo de Cristo Jesús. ¿Sí? Esto es lo que hace la diferencia entre un creyente y un discípulo.
Y en el 32 dice, bueno, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Entonces aquí vemos que el verbo conocer como el sustantivo verdad significan para un judío mucho más de lo que tú puedes entender y yo puedo entender. Para el judío iba más allá, ¿sí?, de un simple verbo. Conocer es tener experiencia con el objeto conocido. ¿Cómo es esto? Bueno, conozco a Cristo. ¿Por qué? Porque tengo experiencia con Él. O sea, mi vida la ha marcado Él. Mi vida la cambió Él. ¿De qué manera? De muchas, ¿sí? A través de un problema, a través de una enfermedad, a través de un milagro, como lo hizo con nosotros. Entonces, es tener experiencia con aquello que yo profeso tener fe en Él, ¿sí? Entonces, vemos que el conocimiento de Dios solo se puede obtener por una revelación de parte del Espíritu, ¿sí? Y esto implica la respuesta a un previo conocimiento del amor de Dios, por parte de Dios. Hay un texto muy conocido, que siempre lo mencionamos, Romanos 8:29, ¿verdad? Romanos 8:29, a ver, vamos a darle lectura para que lo entendamos un poquito más, ¿sí? Si alguien lo encuentra, le puede dar lectura, por favor. Fuerte y claro, por favor. Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿sí? A ver, a los que antes conoció. ¿Quién te conoció antes de que tú nacieras? Dios. Dice la Escritura que Él, en el Salmo 139, dice que Él vio el embrión dentro del vientre de tu mamá. Ahí estábamos. Él nos vio, Él nos conoció antes. Pero con un propósito, ¿sí? También dice que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Ok, Él te conoció antes, te escogió, por decirte algo, ¿sí?, para que tú fueras su hijo, para que fuéramos su hijo. Pero Él cambia tu vida, Él te llama con un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito único que Dios ha mandado a cada uno de nosotros? Fíjate lo que dice el texto. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, para el cristiano, para el discípulo, no hay otro objetivo principal más que tus acciones, tu vida, vayan reflejando lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Ese es el único propósito por el cual nos salva Cristo Jesús, ¿sí? Que tú te parezcas en acciones, que tú te parezcas en tu vida, en todo lo que haces, en tu forma de servir, de amar a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, que sirvas en tu trabajo, dando testimonio de que eres hijo de Dios. Ese es el único propósito, ¿sí? Entonces, pues podemos ver que Dios tiene todo bajo control en nuestra vida, ¿sí? Entonces estábamos en el versículo 32 que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? La verdad en sentido bíblico no es un simple fruto intelectual, hermano, ¿sí? No es, voy a adecuar entonces mi mente a lo que hacía Cristo Jesús simplemente, ¿sí? Algunos así lo piensan. No, es la sabiduría de Dios
tomándola como una norma de la vida del discípulo, ¿sí? Es la vida de Cristo Jesús reflejada en la vida del discípulo. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco. Sí, yo soy hijo de Dios, yo soy creyente, dicen algunos. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? O sea, es aplicar esa verdad, aplicarla a la vida del discípulo. ¿Sí? La sabiduría de Dios se ve encarnada en Cristo Jesús. Entonces tenemos que ver las cosas como Él las ve. De hecho, Él les dijo a sus discípulos y a toda la gente, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, pues vemos que el Señor Jesús, Él lo único que transmitía era la sabiduría de Dios. Era que quería explicar, reflejar a su Padre Celestial. Dice el pasaje que tomamos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice, y conoceréis la verdad. Bueno, Cristo Jesús es la verdad. Él es la única verdad que podemos aplicar a nuestra vida, ¿sí? Y pues la verdad a veces duele, a veces molesta, porque nos hace mirar nuestra condición como humanos, nos hace mirar nuestra condición como hombres, como mujeres. Pero dice que si conocemos esa verdad, o sea, si conocemos a Cristo Jesús, Él nos va a hacer libres. Después de la vida, y bueno, a veces más que la vida, los seres humanos aman la libertad. Libertad en todas las áreas, ¿verdad? Libertad física, libertad espiritual, libertad material. Y pues a quién no le gusta tener libre la vida sin ninguna presión. Aman la libertad. Pero al ignorar la verdad, desconocen la verdadera libertad. Porque al desconocer la verdad se vienen cometiendo muchas cosas en la vida, pecados, situaciones, que nosotros mismos, en lugar de hacernos libres, nos vamos haciendo esclavos de esas situaciones. ¿Sí? Nos vamos haciendo esclavos del pecado, nos vamos haciendo esclavos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad. Jesús te dice, bueno, si tú me conoces, te vas a dar cuenta cómo vivía Él. ¿Sí? Él cuidaba hasta el más mínimo detalle de lo que Dios le había dado. Material y espiritualmente Él cuidaba, su cuerpo lo cuidaba también. Tenía mucha comunión con Dios. Entonces, esa es la verdad que necesitamos conocer, pero muchos la desconocen. Por lo tanto, desconocen su propia libertad, desconocen esa libertad a la cual eres llamado. Y la verdad es esa verdad que edifica, solamente es aquella que te lleva a cada día buscar más a Dios, a santificarte, a apartarte, ¿sí? Esa verdad libra de la ignorancia.
La ignorancia y el pecado son los dos enemigos de la libertad, hermano. Dos terribles enemigos de la libertad. ¿Por qué? La ignorancia es porque impide ver la realidad de las cosas, ¿sí? El valor genuino de las cosas. Impide verlo, ¿por qué? Por la ignorancia. Porque muchas veces dice, bueno, pues hacemos esto, hacemos lo otro. Trabajo en esto, trabajo en aquello, ¿sí? Compro esto, compro aquello, sin saber muchas veces qué es lo que estás haciendo, sino simplemente por la emoción. Y eso te impide ver realmente lo que pudiera venir más adelante en tu vida. ¿Qué consecuencia pudiera traer aquella decisión que tú estás tomando ahorita? ¿Verdad? El pecado también es enemigo de la verdad. ¿Por qué? De la libertad, perdón, porque es el fruto de la concupiscencia, de la pasión, ¿sí? Esa pasión desordenada. Es el fruto de una acción no pensada. Y al rato ahí ves la consecuencia de esa acción, de ese pecado que hiciste, ¿sí? Y al rato te conviertes en esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque te gustó, porque te sientes atraído a esa acción. Te sientes atraído por la pasión que dejaste desbordar. Y en lugar de ser el dueño de tus actos, ahora eres esclavo de esos actos que tú haces. Es como aquel jinete que va en un caballo. Aquel jinete que va en un caballo y lo lleva todo controlado, lo lleva con su rienda. El caballo obedece a la rienda del amo. Si tú lo jalas del lado derecho, se va a ir para la derecha. Si tú lo jalas para la izquierda, se va para la izquierda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando pierdes el control del animal? Cuando a lo mejor empiezas a correr y te emocionas porque vas rápido. Y cuando sientes perdiste el control de ese animal. Y aunque le jales la rienda ya no va a responder. O un carro cuando se queda sin frenos. Por mucho que seas muy, muy bueno manejando, algo va a suceder. ¿Por qué? Porque perdiste el control sobre el animal o sobre un coche, ¿verdad? Entonces, si no sabes poner freno a tiempo, se pierde el control. Y así es con la pasión, así es con las emociones, con el pecado, ¿sí? Gálatas 5, Gálatas 5. Capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Solamente que no uséis la libertad para la carne. No, a mí no me va a pasar. Normalmente siempre dicen, yo soy dueño de mis acciones. Yo sé lo que hago, ¿sí? Aquellos que está el puente peatonal y cruzan por abajo. Y cruzan por abajo y dicen, a mí no me va a pasar. ¿Cuántos atropellados hay? Muchos. Y a veces en los reportajes se ha visto que mejor el animalito, el perrito, se sube al puente y se cruza. Aquí en el Hospital General. No, las personas se cruzan por abajo. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues, es que no sé por qué les va a pasar a aquellos, a mí no, ¿verdad? Pero, pues dice, bueno, nosotros a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Estarán aplicando el sentido común esas personas que se pasan por abajo del puente? ¿O están aplicando
lo que su carne les está dictando. ¿Ah? O están abusando de la ignorancia. Entonces, pues vemos que el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Servíos por amor los unos a los otros, dice. Servíos por amor. Entonces, la mejor disposición para ser libres y para servir es por amor. Y el amor nos libera del peor enemigo de la libertad, que es el yo, el egocentrismo, el yo personal, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el hombre pierde su vida en el intento de salvarla. ¿Por qué? Por no poner atención a la palabra de Dios, sino a su yo personal. Ahí están. Por eso el Señor Jesús les dice, bueno, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres, dice. ¿Sí? Permanecéis, si permanecieres, dice en mi palabra. Ahora vamos a ver el capítulo por excelencia de permanecer en Cristo Jesús, Juan 15, y vamos a meditar en unos textos. Juan 15, versículo 4. Versículo 4. Le vamos a dar lectura al versículo 4 y dice así: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, ¿sí? Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, ¿qué dice? Bueno, si no permanecemos en Cristo Jesús y se está asemejando a una vid, a una planta de la vid. Imagínate ahí la planta de uva, ¿sí? Y cómo empieza a dar a su tiempo su fruto, cómo empieza a echar sus pámpanos. El pámpano es el racimo, ¿sí? Es aquella ramita que sale de la rama gruesa para poder empezar a dar fruto, ¿sí? Entonces, permanecer significa quedarse ahí, en esa posición. El pámpano, mientras esté pegado ahí, ¿sí? Bueno, el discípulo ha sido puesto en Cristo. Esta es su posición. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un andar diario con Cristo Jesús, permanecer en íntima comunión con Él, ¿sí? Un pámpano permanece en la vid tomando todo su alimento, toda su vida diariamente, ¿sí? De ahí, de la planta. Bueno, así tú y yo debemos permanecer en el Señor, pasando tiempo en oración, pasando tiempo estudiando la vida de Cristo Jesús, leyendo su palabra, obedeciéndola, o sea, poniéndola por obra, ¿sí? Permanecer en comunión con su pueblo, con su iglesia, para hacer la voluntad de Él, para estar atentos a lo que está requiriendo de nuestra vida a cada día. Entonces, al mantener un contacto directo, constante, somos conscientes de que Él va a permanecer con nosotros, de que Él va a morar con nosotros, ¿sí? Y de que Él va a proporcionarme los recursos para caminar en esta tierra, ¿sí? Esos recursos que yo necesito, espirituales, materiales, para mi diario vivir, Jesús me los va a proporcionar. ¿Por qué? Porque tenemos una íntima comunión con Él. El pámpano solamente va a llevar fruto si permanece en Él. Porque si se dobla, si van y lo quitan de ahí, ya no va a dar fruto.
Así es el cristiano. El cristiano el discípulo debe de llevar, de permanecer, de estar ahí diario. Es como cuando tú no comes, cuando te malpasas, ¿qué pasa? Te sientes mal. Lo mismo sucede en la vida del discípulo. Si tú no tienes una comunión íntima con Dios y no te sientes mal, aguas. Ya empezaste a resbalarte, ya empezaste a deslizarte, ¿sí? Versículo 5 de este mismo capítulo, del 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí está diciéndoles más claro el Señor Jesús. Yo soy la vid. El mismo Cristo es la vid, ¿sí? Los creyentes, los pámpanos, los discípulos, los pámpanos, ¿sí? No se trata de que el pámpano tenga que vivir su vida, ¿sí?, para la vid. No, a ver, sino sencillamente dejar que la vida de la vid vaya fluyendo por el pámpano. O sea, la vida de Cristo Jesús se vaya reflejando en tu vida. Esa vida que a cada día debemos de pedirle a Dios, oye Señor, este día ayúdame a vivirlo como tú. Ayúdame a vivir mi vida para ti, no para mí. Y solo de esa manera vas a darte cuenta de lo útil que eres en las manos de Dios. Sí. Señor, vive tu vida por medio de mí. Que yo sea un simple instrumento para poder reflejar tu amor, tu misericordia. Porque dice, separados de mí, separados de Cristo, nada vamos a poder hacer. Un pámpano de la vid tiene un solo y gran propósito: dar fruto, hermano. Ese es el propósito, dar fruto. O sea, no sirve para otra cosa. El pámpano no lo van a ocupar para hacer un mueble, porque no sirve. El pámpano no lo van a ocupar para hacer leña, porque tampoco sirve hace mucho humo, ¿sí? El pámpano es bueno para dar fruto, siempre y cuando permanezca en la vid, siempre y cuando esté pegado a la vid, ¿sí? Ese es el propósito del pámpano. El versículo 6. El versículo 6, un texto muy controversial. Este es uno de los textos que normalmente toman para debatir sobre si la salvación se pierde o si la salvación no se pierde, ¿sí? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden, ¿sí? Y los echan en el fuego, no para cocinar, no para calentarse, porque no sirven para eso, sino simplemente para que se queme la basura, ¿sí? El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano, ¿verdad? Entonces, pues, algunos creen que lo que se está describiendo en este texto, o más bien que la persona que está descrita, pues es un discípulo que cae en pecado y por consiguiente se pierde, ¿sí? Bueno, esta es una de las ideas y versiones que se tiene acerca de este texto. Pero también pudiera ser un simple creyente, ¿no? Un simple creyente que nunca nació de nuevo. Esta interpretación, pues muchos la contradicen, porque pues a los que creen que ningún verdadero hijo de Dios se va a perder, no creen que diga que sea un hijo de Dios realmente.
Otros creen que la persona aquí descrita es un simple congregante, que pretende ser cristiano, que pretende ser discípulo, pero que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, no vamos a entrar en el tema ahorita, un día les vamos a dar este tema, sino el tema es permanecer y dar fruto. ¿Pero cómo? Pues a lo mejor es estando bien pegado a la vid, es estando bien firme en la declaración de fe que tienes en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, pues muchos a lo mejor pues pensarán que este texto dice que me voy a perder. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secarán y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero el 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aquí está la gran promesa, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces podemos pedir todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque permanecemos en Él. Dice, el que en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pues vamos a pedir una gran cuenta en el banco, un carro último modelo, vamos a pedir cosas que a lo mejor están dentro del corazón de aquellos que piensan que son cristianos. Pero el Señor Jesús lo que está diciendo, si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, y será hecho. ¿Sí? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que estés en la situación que estás o que mejores. Dios siempre ha escogido lo mejor para ti, para mí. Ahora, Dios nos ha perdonado muchos pecados de nuestra vida pasada, pero las consecuencias de esas acciones nos van a seguir por años, si tú quieres. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que vayas conociendo más a Dios y vayas permaneciendo y permaneciendo y la vida de Jesús se vaya reflejando en ti, como dice la palabra, ¿sí? Como la luz de la aurora, avanzando cada día más, cada día más. Sí, a lo mejor nos alcanzó en una situación muy difícil en nuestra vida, pero a cada día Dios va limpiando tu vida cada día más, va mejorándola, ¿sí? Permanecer es el secreto de la vida del discípulo, pero es permanecer en oración, para alcanzar el éxito. Cuando más cerca estemos del Señor, pues más aprenderemos a pensar igual que Él, ¿sí? Cuando más le conozcamos, aprenderemos que pues necesitamos amar más y servir más, comprenderemos más su voluntad, ¿sí? Y podremos ir caminando con más seguridad en esta tierra. ¿Por qué? Porque conoces cada día más a Cristo Jesús. Porque ahí están los resultados de esa comunión que tienes con Él. Y vas a ver oraciones contestadas y vas a ver que tu vida es más apreciada por los demás y es más apreciada por Dios. ¿Por qué? Porque reflejas muchas cosas que Él tenía. Reflejas el amor de Dios, reflejas el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia. ¿Sí? No vas a andar, un día ya te sientes allá arriba en el cielo y al otro día ya estás en el suelo. No, o sea, no, el discípulo no es un sube y baja, el discípulo es cada día más avanzando y avanzando, ¿sí? Pero con pasos firmes, a lo mejor lentamente, hermanos, pero con pasos firmes, ¿sí? Versículo 8. En esto
es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto, dice, en esto es glorificado mi Padre, dice. Cuando los hijos de Dios exhiben esa semejanza a Cristo Jesús ante el mundo que te rodea, ante el prójimo que te rodea, en casa, en el trabajo, en la escuela, el Padre es glorificado, hermano. Porque dicen, bueno, ¿cómo le haces para tener esa paz a pesar de la situación? Y a mí últimamente me lo dijeron de una persona. Dice, oye, ¿y cómo le hace? Siempre anda contento, siempre anda en paz. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, el Padre es glorificado a través de tu vida. La gente se ve obligada a confesar que ha de ser un gran Dios el que tú tienes, el que nosotros tenemos, cuando puede transformar a unos pecadores tan malvados que andaban perdidos, que andaban en el mundo, ¿sí?, en unas personas piadosas, en unas personas apartadas para glorificar a Dios. Por eso el Señor Jesús les decía así, y seáis mis discípulos, dice. ¿Sí? Seáis mis discípulos. Bueno, cuando permaneces en Él, cuando permanecemos en Él, demostramos que somos sus discípulos. Otros pueden mirar que realmente somos hijos de Dios. ¿Y a quién glorifican? A Dios, hermano. Y muchos dicen, bueno, yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer a ese Dios que ha cambiado tu vida. Yo quiero mirar si ese Dios tiene misericordia de mí también, así como la tuvo de ti. Si permanecemos en Él. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dice. ¿Sí? Ahora vemos que a través de la palabra vemos que el amor que Jesús tiene por ti y por mí es el mismo amor que Dios tuvo por Él, por su Hijo. ¿Sí? Entonces, necesitamos valorar ese amor que Jesús nos ha mostrado. Permanecer en mi amor, dice. ¿Y cómo voy a conocer el amor de Dios? Simplemente acuérdate de lo que Jesús hizo por ti. O no sé si ya lo ha hecho. Pero Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Jesús ya fue sacrificado. Jesús ya fue muerto una sola vez por todos los pecados que tú tenías o que tienes. Pero realmente valoras ese amor. Ese amor te ha alcanzado. Ese amor lo conoces o simplemente de oídas. Como decía Job, de oídas te he oído, pero hoy mis ojos te ven, dice. Porque miraba a Dios por todo lo que había hecho por él. No sé si tú realmente alcances a mirar ese gran amor. Permanecer en mi amor, dice. En ese amor que nos mostró en la cruz del Calvario, en ese amor que se dio por ti. Permanecer en mi amor, dice el Señor Jesús. Deberíamos de seguir a cada día siendo conscientes de que Él lo hizo todo por nosotros. De que Él dio hasta la última de su gota de su sangre para que tú hoy pudieras tener una oportunidad de ser su discípulo si permaneces en su palabra. ¿Sí? Deberíamos de ser conscientes de su amor y gozando de Él en nuestras vidas. Sí, vendrán luchas, vendrán aflicciones, pero todo lo podemos en Cristo, porque Él nos ha demostrado cómo lo hizo y lo que hizo por ti y por mí. ¿Sí?
Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Que dice, si guardares mis mandamientos, si guardares. La primera parte del texto, en su parte A, nos dice cómo podemos permanecer en su amor. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo sé los mandamientos? A través de la palabra, hermano. A través del testimonio de Cristo Jesús, tú puedes conocer lo que a Él le agrada que le obedezcas, ¿sí? Es guardando esos mandamientos. No hay otra manera de ser felices en Cristo, sino en confiar y en obedecer su palabra. Es un deleite para aquellos que lo hemos entendido, ¿sí? La segunda parte del texto pone ante nosotros pues ese perfecto ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? El Señor Jesús, hermano. El Señor Jesús es el ejemplo, es el modelo a seguir por el discípulo, ¿sí? Así como yo, dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sí, no hay otro. Aquí no es el pastor, no es el hermano, no es la hermana que es bien dulce, bien hermosa en su comportamiento, en su forma de amar, pero ella no es el modelo a seguir. Él no es el modelo a seguir. El modelo que tenemos es Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, Él es el único digno de que imitemos todos sus pasos, ¿sí? Para que podamos permanecer como discípulos. Todo lo que hizo en obediencia a la voluntad de Dios, Él permaneció constantemente. Él a lo mejor teniendo muchas ocasiones o muchas veces para a lo mejor desobedecer a la palabra, Él permaneció fiel al mandamiento y a la encomienda que traía en esta tierra, ¿sí? Bueno, pero Él era Dios, era un ser humano, hermano. Era un ser humano que tenía las mismas necesidades que tú y que yo tenemos, ¿sí? Por eso Él tomó un cuerpo de carne para mostrarnos que sí se puede vivir en santidad en esta tierra, que sí se puede vivir apartado del pecado, ¿sí? Pero tenía una comunión íntima con Dios. Él tenía una comunión muy íntima con el Señor, lo conocía, ¿sí? Entonces nada ensuciaba la conciencia de Cristo Jesús, porque dice, yo siempre obedezco sus mandamientos, yo siempre estoy consciente de quién es Él y quién soy yo, ¿sí? Entonces, pues ojalá y ahora sí hayas entendido lo que Jesús les estaba diciendo a estos judíos. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, ellos eran judíos de nacimiento, traían otra religión, como muchos de nosotros traíamos muchas cosas en la cabeza, no teníamos conocimiento de quién era Dios, pero el Señor les dijo, bueno, después de que ustedes han creído, no basta con creer. Ahora tienen que permanecer. ¿Quieren ser agradables a Dios? Tienen que permanecer, ¿sí? ¿Queremos ser discípulos de Cristo Jesús? Debemos de permanecer y llevar fruto. Si Dios no te mandó a estarte 10 años en la silla sin llevar fruto. Dios está demandando de cada uno de nosotros. Llevar fruto no es lo mismo que producir fruto. Porque en un buen día que amaneces de buenas, a lo mejor
¿Puedes producir un buen fruto? Claro que se puede, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Después llega otro día y a lo mejor ya no das ese mismo fruto. Llevar fruto es dejar que la bendición de Dios fluya naturalmente por la vida, no forzar las cosas, ¿sí? Porque a veces producir fruto es querer hacer las cosas en tus propias fuerzas. Y con el tiempo te cansas. Con el tiempo te vas a cansar, ¿sí? La pregunta es ¿cómo? ¿Tú cómo haces las cosas? ¿Por amor o por obligación, hermano? ¿Sí? ¿Tu fruto es constante o es esporádico? A veces sí, a veces no. Bueno, según tu estado emocional que estés hoy, a lo mejor hoy puedes venir bien servicial, pero de aquí a 8 días traes un problema o sucedió un problema y dices, ya no, o ya no. ¿Cómo es tu fruto? ¿Tu fruto es agradable o es desagradable? ¿Sí? Porque a veces, de hecho, dice la palabra de Dios que hay una parábola, un día la predicamos hace años, que el Señor Jesús hizo todo lo posible. Dice que fue y plantó una higuera en medio de una vid. Era el mejor terreno que había. Dice que la abonó, le puso cerca, le puso vallado, ¿sí? Pero cuando fue a recoger fruto, dio fruto silvestre. Y el Señor dice, ¿qué más pude haber hecho por esta planta? La pregunta sería, ¿qué más puede hacer Jesús por ti? ¿Sí? El fruto que produces bendice, edifica o desalienta a otros, porque también ese es el fruto desagradable. Puede estar desalentando a otros, a los demás. Tú sabes, tú te conoces, hermano. Tú sabes cómo estás delante de Dios. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Demos gracias a Dios, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, amado Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, a permanecer en tu verdad, Señor. Ayúdanos a conocerte, a ser libres de cualquier situación que estemos viviendo, que estemos atravesando, Señor. Padre, ayúdanos a caminar en esta tierra como tú lo hiciste, Señor. Porque dice tu palabra que separados de ti, nada podemos hacer. Por eso yo te ruego que grabes esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, de todos los que la hemos escuchado hoy y también de aquellos que la han de escuchar por la grabación, Señor, que seas tú, amado Padre, atrayéndolos cada día más y más, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.